El otro día estuve pensando en algo que me pasó y que me llevó a reflexionar sobre cuánto nos cuesta ponernos en nuestro sitio y decir que no. Y lo acostumbrados que estamos a querer complacer siempre a los demás. ¿Tú te has dado cuenta de que decir que no resulta sorprendentemente difícil? Obviamente, ninguno de nosotros nacemos sintiéndonos mal o sintiéndonos culpables por decir que no o por negarnos a algo, por poner límites. Pero si lo piensas, desde pequeños siempre nos enseñan justo lo contrario. Nos enseñan cómo a ceder, nos dicen que nos portemos bien, que no le hagamos feos a nadie, que no hay que ser egoístas. Incluso nos decían, deja que juegue este niño también con ustedes o comparte con él. Incluso cuando íbamos a casa de alguien escuchábamos las frases típicas de cómete lo que te ponga, da las gracias, no hagas feo, si no te gusta algo no digas no me gusta. Y ojo, no estoy diciendo que estas cosas estén mal, porque obviamente esto ayuda a la convivencia y a estar bien con los demás. Pero en mi opinión, el problema aparece cuando crecemos, porque muchas personas aprenden también a no incomodar a los demás, que terminan olvidándose de sí mismas y de lo que quieren y de sus necesidades. Y entonces empezamos a hacer cosas que fríamente, si lo piensas, ni siquiera queríamos hacer. Como por ejemplo, pues aceptar unos planes que no te apetecen para nada o hacer un favor que tampoco tienes ni tiempo ni ganas de hacer. En definitiva, en tu día a día muchas veces asumes responsabilidades que no te corresponden. Y dices que sí cuando por dentro estás pensando desde el primer segundo, no me apetece. Y entonces os hago una pregunta, si todos sabemos decir que no, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto utilizar ese no? Y hablando de las razones, una de las primeras razones que te voy a dar es muy simple. Y es que muchas veces no es el hecho de decir que no lo que nos cuesta lo que viene después, es decir, la reacción de la otra persona cuando dices que no. Porque imagina, por ejemplo, que un amigo te llama y te dice que le hagas el favor de recogerle un paquete, o de acercarlo en coche a tal sitio. O simplemente, no sé, que le hagas un favor que te rompe completamente tus planes del día. Aunque no estés trabajando, pero no te viene bien. Como sea, no te viene bien. Y en el fondo, pues sabes que deberías de decir que no. Pero entonces puede que en tu cabeza empieces a pensar, ¿y si se molesta si le digo que no? ¿Y si piensa que ya no puede contar conmigo? Y de repente, pues como veis, no estáis pensando ya en el favor en sí, sino que estáis pensando en cómo se siente la otra persona o cómo se puede sentir la otra persona si lo rechazas, y en lo que te puede repercutir, claro. Y ahí pues es cuando muchos decimos que sí, porque nos cuesta como decepcionar a la otra persona, no queremos decepcionar a la otra persona y vemos más fácil sacrificarnos y ceder y decir sí que correr el riesgo de decepcionar. Y te aseguro que muchas veces, la mayoría de las veces, la otra persona ni siquiera se enfadaría. Pero tú en tu cabeza pues imaginas que se puede enfadar, que puedes quedar mal y acabas imaginando pues el peor escenario posible. Y también hay otra razón mucho más íntima, y es que nos sentimos mal. Muchas veces pues confundimos decir que no, poner límites con ser egoísta, como si egoísmo y poner límites fuera la misma cosa. Y obviamente no lo son. Porque una cosa sería ayudar cuando tú puedes, cuando te nace, y otra cosa es sentir la necesidad de ayudar a todo el mundo todo el tiempo, por encima de tus propias necesidades o de lo que tú quieres. Esto no es ser egoísta, como digo, es simplemente pues poner límites. Piensa en esto. Por ejemplo, un compañero de trabajo te pide ayuda una vez y tú lo ayudas, no pasa nada. O un amigo te pide una ayuda una vez, pues no pasa nada tampoco. El problema de esto aparece cuando empiezas a decir que sí por obligación, no porque realmente no te importe o porque quieras, sino porque en realidad te sentirás culpable si dices que no. Y ahí pues entonces entras en una rueda peligrosa, porque empiezas a decir que sí a todo el mundo que te pida un favor, mientras vas dejando para después tus cosas y a ti mismo. De hecho, creo que casi todos hemos vivido esta situación, en la que dices que sí a un plan que no te apetece para nada ir, aceptas algo que no quieres hacer o aceptas alguna responsabilidad que no te corresponde, y en el mismo momento que estás diciendo que sí, sientes en ti una sensación rara, como si en ese momento te dijeras a ti mismo, ¿por qué demonios he aceptado eso? Y ello te lleva pues a frustrarte. Te frustras y al final acabas pagando en algún punto con los demás el que te hayan hecho hacer cosas, cuando el que no has puesto límite ha sido tú.
Y la verdad, puede sonar un poco duro lo que te voy a decir, pero muchas veces no es culpa de las personas que te piden demasiado, sino que nosotros, el problema es que nosotros nos hemos dedicado demasiado tiempo pues a ir viviendo y a ir aceptando cosas sin poner límites. Y bueno, ¿qué pasa si ahora empiezo a decir que no? Pues mucha gente piensa que si ahora empieza a decir que no, que las personas pues se van a molestar. Y probablemente es verdad, algunas personas se molestarán porque están acostumbrados a otra cosa. Pero hacer que las personas conozcan tus límites hará que esas personas, aunque no les guste, lo acepten. Incluso lo acaben entendiendo, te respeten más y esto pues te haga la vida más fácil. Por lo que decir que no, este cambio de decir a todo que sí a decir que no, no significa tener que romper la relación con ciertas personas, pero sí significa en cierto modo pues cambiar la relación, porque vamos a cambiar la dinámica que la otra persona pues está acostumbrada a tener con nosotros. Y la verdad, no te tienes que sentir mal porque no tienes por qué estar disponible siempre para todos y no tienes por qué complacer a todos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué es peor para ti? ¿Pasar un mal momento al comienzo, porque después ya te acostumbrarás y no será un mal momento, pero pasar por unos segundos un poco de apuro? ¿O decir que sí y después arrepentirte durante días? Porque la verdad es que decir que sí a algo que no te apetece para nada y que no quieres, a la vez también es decir que no a tu propia vida, a tus propios planes, a tu tiempo, a tu tranquilidad. Y recuerda que poner límites no es ser egoísta, es simplemente atender tus necesidades, poner límites y en definitiva es una forma de cuidarte a ti mismo. Y eso, pues, no te convierte en mala persona.